¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Sí, se cayó el internet, disculpe. Me cayó justo el internet ahora, entonces eso les decía. El tema de las, el tema de la actualización o que ya consten en listas tienen que hacerlo con esas personas que se encuentran en ese listado. No sé si pudieron ver el listado que les iba a mostrar. Bueno, ahí están las personas que tienen que comunicarse con matrículas con Gabriela Egas y con el pago y facturas con Cristina Grijalva para ver si ya su pago ya está realizado. Entonces podrían comunicarse directamente con ellas. Listo, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar para ya dar inicio a la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Lo de los foros, ingeniero, ¿cómo va a ser calificado y qué días van a ser? Ya los foros van a ser calificados, tienen un tiempo de una semana, están activados hoy y tienen hasta la próxima semana para realizar el foro. Los foros y los deberes son calificados sobre 10. Eso les decía, si solo hacen el foro y no el deber, tendrán el foro dividido para 2. Si solo hacen el deber, tendrán el deber dividido para 2. Yo como hago, siempre tengo 2 notas semanales, un foro y el deber o un cuestionario deber. Eso hago, saco el promedio y saco la nota semanal. No sé si quedó claro. Sí. Perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar ya con la clase. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dar inicio a la clase de la semana número 1. Vamos a ver la introducción a los sistemas de televisión. Esta clase es más introductiva a los sistemas de televisión. Como ustedes saben, tenemos 2 sistemas de televisión, lo que es la televisión analógica y la televisión digital. El objetivo de este encuentro va a ser analizar el funcionamiento de los sistemas de televisión y comprender las diferencias entre la televisión analógica y la televisión digital. Vamos a comenzar viendo la definición de lo que es la televisión. Viene del el vocablo, la voz griega tele, que significa distancia, y la latina vicio, que significa visión. Entonces, es una visión a distancia. Que en otras palabras, es la transmisión de imágenes y sonido a distancia. Algo que me había olvidado antes de comenzar. Yo sé preguntar bastante a los estudiantes para hacer interactiva la clase, para darme cuenta si están poniendo atención o no. Si no me contestan, quieren decir que no están poniendo atención a la clase. Pero esta herramienta del Zoom trae algo adicional que me pareció bien útil. Por favor, todos váyanse a participantes y en participantes todos levanten la mano. Por favor, todos levanten la mano. Entonces yo ya sé quién está poniendo atención a clases y quién no está poniendo atención y para mí no está en clases. Entonces, para mí ¿Cómo se pone levanta la mano? Ah, ya. se van a participantes. En la parte inferior le sale un cuadro con todos los participantes y abajo dice levantar la mano o está en inglés. Ya. Ya. Entonces, Verónica Mazapanta no levantó la mano. Jean Guadalupe no levantó ya levantó Verónica. Víctor Cañar no levanta la mano. Entonces, yo ya sé quién está poniendo atención y quién no pone atención a clases. Aparte de que yo voy preguntando porque me gusta preguntar y que la clase sea interactiva, no que yo esté lara como loco. Entonces, es importante que todos pongan atención y estén atentos a la clase. Eso es algo que me faltaba mencionarles. Igual, si yo bloqueo el audio a todos porque oigo mucho ruido, pueden pedir el audio levantando la mano. Entonces yo ya veo levantando la mano y le doy el audio. Pero no me gusta bloquearle, espero que ustedes mismos desbloqueen y cuando quieran hablar, activen su audio. Entonces no me gusta bloquearles el audio a nadie. Listo, eso era lo último que teníamos, que tenía que mencionarles. Continuemos. Entonces la televisión, ¿qué va a hacer? La transmisión de imágenes y sonido o video y audio, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo que es la transmisión a distancia de estas dos señales.
¿Por qué medios de transmisión se pueden transmitir? Por medios inalámbricos y medios alámbricos. ¿Qué medios? Bueno, tenemos lo que es el medio inalámbrico. ¿Cuál sería el medio inalámbrico que se transmite en la televisión? ¿Quién me puede decir? ¿O cuáles son los medios alámbricos que se transmiten en la televisión? Los inalámbricos de las ondas electromagnéticas por medio de las Correcto. antenas. Ujú. Antena. Usa el espectro radioeléctrico, utiliza el aire, las ondas electromagnéticas. ¿Y los medios alámbricos cuáles conocen? Que pueden transmitir. Cable coaxial, fibra óptica. Cable coaxial, fibra óptica, Fibra que se conoce óptica. la red HFC, si es la híbrida entre los dos, de una cablera Híbrida. híbrida. También tenemos lo que es la red por ADSL, que solo es cobre. Se estaba en Europa, en España utilizaban ADSL. La red GPON. Ya hay países en Europa que utilizan red GPON para transmitir televisión. Medios inalámbricos, también existe la comunicación satelital, ¿no es cierto? Espacio, tierra-espacio, para comunicarnos a través del satélite. Entonces, todos estos medios de transmisión nos sirven para comunicar la televisión. ¿Y cuál creen que es el medio de la televisión digital que se adapta a cualquier medio que esté en boga ahorita? ¿Cuál es la televisión que se adapta a cualquier medio, independiente del medio de transmisión? Porque tenemos televisión abierta, lo que tenemos, ¿no es cierto?, por ondas de radio. Tenemos la televisión digital por HFC, tenemos por varios medios que ya me mencionaron, pero ¿cuál se adapta a todos los medios? ¿Quién me puede decir? La satelital. No, la satelital es por satélite. ¿Cómo trabaja Netflix? Por medio del internet. IP. Por IP. Si yo estoy conectado a una red de datos, ¿qué medio de transmisión utilizo? El aire, ¿no es cierto? Si estoy a mi red HFC en mi casa, utilizo la red HFC. Si tengo una red GPON pura que es fibra, utilizo la red de fibra. Entonces es independiente del medio. Si me conecto a un módem satelital, es independiente. La red IP es independiente del medio de transmisión, como dato. Bueno, vamos a hablar un poco de historia para que conozcan desde cuándo nació y cómo ha sido la evolución de la televisión. El alemán Paul Nipkow en 1884 inventó el primer telescopio eléctrico, que después fue llamado el disco de Nipkow, que para que lo vean es el de acá, el de la siguiente lámina, solo como dato. Es un disco formado por 24 agujeros que tienen aquí en el objeto. Tenía celda de selenio, tenía su transmisor, la luz, y este disco receptor que tenía que estar sincronizado. Y finalmente tenía una pantalla donde se reproducía la imagen. Básicamente es lo mismo, ¿no? Tenemos un transmisor, un receptor, y tenemos la transmisión de imagen a distancia, que viene de lo que vimos la definición de televisión. ¿Qué más? ¿Qué hechos importantes tenemos o hitos importantes tenemos sobre la evolución de la televisión? Las primeras transmisiones de televisión se realizaron en la segunda década del siglo pasado, por los años 1927 a 1928. En Inglaterra fue en 1930 donde se realizó la primera transmisión regular de televisión en blanco y negro, igual en Estados Unidos. En 1953 se realizó la primera transmisión a color en Estados Unidos. Para que vean, ya en Estados Unidos tenían televisión a color. En 1953 se crea lo que es Eurovisión, que asocia sistemas de televisión de varios países conectados mediante enlace microondas. ¿Qué avance hizo esto? El tema de múltiple programación, ¿no es cierto? Ya no teníamos un canal fijo que transmitían siempre, sino ya teníamos canales de otros países, y eso que ganábamos, tener múltiple programación mediante enlaces de microondas. En 1959 se emite la primera señal de televisión en blanco y negro en Ecuador. Como ustedes ven, ya son casi 30 años, 3 décadas, desde que ya Estados Unidos transmitió en blanco y negro, y recién en Ecuador llegó en la época de los 50 la televisión, y fue en el Colegio Americano de Quito donde se realizó la primera transmisión. Entonces estamos 30 años de atraso, ¿no es cierto? En 1960 se crea Mundivisión, que comienza a realizar enlaces satelitales geoestacionarios. ¿Qué son los enlaces satelitales? ¿Qué permitieron? Permitieron abarcar grandes coberturas. Un satélite puede cubrir un continente entero, puede cubrir una parte de un satélite.
El Galaxy 3C de DirecTV cubre la parte de Ecuador y parte de Sudamérica, del continente americano, la parte del sur. Entonces, un satélite permite cubrir grandes distancias, entonces permite bajarse la grilla internacional de los países, de los grandes proveedores internacionales. Es así como se baja una red HFC o una cablera, ¿no es cierto? Se baja mediante enlace satelital, se baja la señal mediante satélite y tiene la grilla internacional donde podemos ver Fox, HBO, etcétera, ¿no es cierto? Pero dice en los satélites geoestacionarios. ¿Por qué serán en los geoestacionarios? ¿Cuál es la característica de los satélites geoestacionarios? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la característica de los enlaces geoestacionarios? A ver, comencemos desde abajo. Bueno, desde arriba. El señor Freddy Merchant se encuentra. Presente. Listo. Indíqueme qué característica tienen los enlaces geoestacionarios. ¿Cuál sería? Ustedes ya han de haber tenido comunicaciones satelitales. ¿Qué características tienen los enlaces geoestacionarios? Tenemos tres, ¿no es cierto? Las órbitas Geo, Leo y Meo. Pero la órbita geoestacionaria tiene una característica particular respecto a las otras órbitas. ¿Cuál es la característica particular que tienen las órbitas geoestacionarias? Disculpe, ingeniero, no hemos tenido comunicaciones satelitales hasta ahora. No han tenido comunicaciones satelitales. Bueno, ¿alguien que me pueda decir qué es la órbita geoestacionaria? ¿Cuál es la característica de la órbita geoestacionaria? Generan o están a la misma velocidad que la Tierra. Perfecto, esa es la respuesta. La órbita geoestacionaria es donde los satélites se encuentran en el punto de referencia del satélite a la Tierra es fijo. ¿Qué quiere decir que sea fijo? Que la velocidad del satélite va a la misma velocidad de la Tierra. Entonces, ¿qué nos permite eso? ¿Y por qué la televisión trabaja en esa órbita? Porque las antenas parabólicas solo tenemos que apuntarlas al satélite una sola vez, porque el satélite y la órbita van viajando hacia la Tierra. Entonces, en esa órbita, el satélite y la antena receptora o transmisora siempre permanece fija. En lo que corresponde a las órbitas Meo y Leo, que esas órbitas no tienen una velocidad referente a la Tierra que sea igual. Entonces, esa es una de las principales características por lo que se utiliza la televisión, porque si estuviéramos un satélite en la órbita Meo, tuviéramos que subirnos cada rato a la terraza de nuestra casa y apuntarle al satélite. Ya cambió el satélite de posición, otra vez subir a la terraza de la casa y cambiar la posición del satélite. En la órbita geoestacionaria, los satélites se quedan fijos con respecto a la Tierra. No sé si se quedó claro o tienen alguna pregunta. Tiene que ver con el movimiento de rotación. Sí, giran a la misma velocidad con el planeta Tierra. Entonces, la referencia del satélite de la Tierra es fija. Entonces, no hay variación. Gracias. ¿Alguien en el chat? Todo claro. Listo, vamos a ver la línea de tiempo de la introducción de la televisión. Como ustedes pueden ver aquí, déjenme ver si puedo sacar un lapicito. Esta herramienta, ya. Tenemos aquí el mapa mundi, donde podemos ver Estados Unidos y Rusia y los países de Europa Oriental. Ellos ya tuvieron la introducción de la televisión en los años 30. Lo que nosotros nos interesa, Ecuador, en color naranja, en los años 50 a años 1959, pero podemos ver que países de África tienen televisión recién al finalizar la anterior década y aún hay datos de países que no tenemos información de cuándo, si tienen televisión o no en ese continente.
La televisión analógica tiene tres estándares principales, o los tres únicos que existen a nivel mundial. El NTSC, primer sistema de televisión a color que se implementó en el mundo por Estados Unidos, el sistema PAL desarrollado en Alemania, y el sistema ACCAM que se desarrolló en Francia y es una variación más del color, no de la parte técnica del formato PAL. ¿Cuál de los tres estándares utilizamos aquí en el Ecuador? ¿Quién me puede decir? NTSC. Perfecto. El NTSC es el que utilizamos aquí. Y aquí está la distribución de los sistemas de televisión a color. Como pueden ver, el estándar norteamericano utilizamos aquí en Ecuador, el estándar francés utilizamos en sus colonias, el alemán en la parte occidental de Europa, etc. ¿Por qué creen que nosotros adoptamos este estándar y por qué cada país adoptó este estándar? ¿Por qué adoptaríamos el estándar NTSC nosotros? ¿Por una razón técnica? ¿Tiene que ver tal vez con el voltaje? No, no necesariamente. Costos, tal vez. No, costos no. Cercanía con los americanos. Eso, correcto. Los- Esto fue algo más geopolítico. Nosotros tenemos una dependencia de Estados Unidos, entonces teníamos que adoptar el estándar que Estados Unidos lo aplicaba. Entonces nosotros, más que tener una dependencia económica, comercial, teníamos esa dependencia de ellos y adoptamos ese estándar sin ningún análisis técnico. Lo que no pasó con la televisión digital. El estándar que utiliza Estados Unidos en la televisión digital es del ATSC y el estándar que nosotros utilizamos en la televisión digital es del ISDB-TV, que es el estándar japonés. Entonces ahí fue ya un análisis técnico que hizo el Arcotel, en ese tiempo la Supertel, donde vio las mejores características, sacó un informe y se adoptó el mejor estándar que tenemos actualmente en el país. Pero para que vean, en esa época se adoptó el estándar norteamericano. Vamos a ingresar a ver una introducción de la televisión analógica para que conozcan datos de la televisión analógica. La televisión analógica codifica la información de audio y video en la variación de amplitud y la frecuencia como datos. La televisión analógica se utiliza dos portadoras moduladas en dos formas, lo que es una modulación en frecuencia y una modulación en amplitud. El audio se modula en frecuencia y el video se modula en amplitud. Vamos a tener dos portadoras dentro del ancho de banda que nos asignan, que son 6 MHz. Los operadores que brindan el servicio de televisión analógica codifican sus señales en estándar NTSC, PAL y SECAM, son los tres estándares que existen, los cuales luego son moduladas en señales de portadora dentro de las bandas VHF y UHF. Según el Plan Nacional de Frecuencias, las bandas VHF y UHF son para radiodifusión, que quiere decir para televisión y radio. El Ecuador, el estándar que utiliza para el servicio de televisión abierta analógica es el estándar NTSC. Aquí podemos ver las características que tenemos del estándar. El NTSC tiene un 30 cuadros por segundo, 60 campos por segundo, 525 líneas. ¿Cuántas líneas utiliza el estándar NTSC? 525 líneas, a diferencia del estándar PAL y SECAM. El estándar PAL y SECAM, que es el estándar europeo, ellos tienen 625 líneas. Es por eso que si nosotros justo fuimos no sé, a España o a algún país de Europa y traemos un DVD que está grabado en el formato PAL, no va a poderse reproducir en los equipos que tenemos aquí. De igual forma, si yo me llevo un televisor con formato NTSC hacia Europa, no voy a poder ver la señal de televisión porque son estándares totalmente incompatibles entre sí. Listo. El estándar NTSC es un sistema que codifica la transmisión de televisión analógica a color. Es una ampliación modificada del sistema blanco y negro. Su característica principal consiste en recortar la banda lateral inferior, lo que se conoce como banda lateral vestigial. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, la banda lateral vestigial. Aquí, si le ven, está entrecortada. Aquí está la portadora, ¿no es cierto? Y aquí está entrecortada. ¿Por qué creen que está entrecortada? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué estará entrecortada?
¿Quién me puede decir por qué está entrecortada la banda lateral inferior? ¿Qué pasaría si yo tengo un canal adyacente, no es cierto? Igual a modulada en la amplitud. Y este no está la banda lateral inferior entrecortada. ¿Qué pasaría? ¿Qué causaría? Un corte. Interferencia. Solapamiento. Eso, correcto, interferencia, solapamiento, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que aquí se entrecorta la parte lateral inferior. Los parámetros fundamentales consisten en canales de operación con un ancho de banda de 6 MHz. Esto es un dato importante. Si yo pregunto, ¿cuánto es el ancho de banda que tenemos para la televisión analógica? 6 MHz. ¿Cuánto es el ancho de banda para televisión digital? Los mismos 6 MHz. En los 6 MHz analógicos yo voy a transmitir la televisión digital y en esa televisión digital yo puedo mandar múltiple programación. Bueno, ya lo veremos más adelante en las características de la televisión digital. Con dos portadoras, ya les dije, las portadoras para audio y video, con dos modulaciones en amplitud y en frecuencia y 525 líneas horizontales. La emisión es de 30 imágenes por segundo y se define la señal de video en un entrelazado dividido de 60 Hz. Ahí es lo que decía el tema de la frecuencia. Un compañero mencionaba. Esto es importante, la estructura de la señal NTC. Tenemos lo que es la señal de video. La señal de video de la portadora se ubica en 1,25 MHz sobre el límite inferior en una modulación de amplitud. Para la señal de audio, la portadora se ubica en 0,25 MHz debajo del límite inferior. Pregunta de examen. Si yo tengo en el canal 2 de una banda VHF que está de 50 a 56 MHz, me pongo un ejemplo, ya vamos a ver la tabla del Arcotel. El Arcotel ya tiene definido dónde está ubicado. Yo tengo de 50 a 56 MHz. ¿En qué frecuencia está la portadora de video? ¿Quién me puede decir? De acuerdo a lo que vimos en este párrafo. Dice 1,25 MHz sobre el límite inferior. Pregunta de examen. 51,25. Perfecto. ¿Y la portadora de audio, en qué frecuencia se encuentra? 55,75. Perfecto. ¿El audio en qué modulación se transmite? AM. No. La modulación por amplitud se utiliza para video en la televisión analógica. El audio se transmite en una modulación por frecuencia. Pregunta de examen. Entonces, aquí podemos ver, bueno, aquí es un tema de las portadoras. Esta es la portadora y esta es la señal que vamos a transmitir. Si tenemos una amplitud, una modulación por amplitud, aquí está, varía la amplitud. Y si tenemos en frecuencia, tenemos un tema cambio de frecuencia. Aquí se transmite el audio y aquí se transmite las imágenes o el video para que tengamos más claro. Aquí están las tablas del Arcotel, yo les puedo poner en el examen. En el canal 8, que es de Coavisa, de la banda 180 a 186, ¿dónde está la portadora de video? En 181,25. Ustedes ya saben, solo le sumo 1,25. ¿Dónde está la portadora de audio? En menos 0,25. Para que vean, la parte técnica del estándar ya está aplicada aquí normativamente en el Ecuador. Esta es una tabla tomada del Arcotel para lo que es VHF y UHF. Entonces aquí están todos los canales y aquí están todos los rangos de frecuencia y dónde están las portadoras. Esto tienen que cumplir todos los proveedores. Entonces, el canal 8 aquí en Quito, que es de Coavisa, su portadora de video está en este rango de frecuencia y en esta frecuencia y su portadora de audio está en esta frecuencia. Todo tiene una lógica de por qué funcionan así las cosas, ¿no es cierto? Así está el estándar NTSC. No sé, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien alguna pregunta? No sé si después vamos a topar el tema, pero yo no tengo para nada claro cuál es la diferencia de manera técnica, me refiero, entre VHF y U. VHF y UHF. Sí. Bueno, técnicamente la banda VHF es una banda más pequeña, ¿no es cierto? Va desde los, si vemos de aquí, va desde los 54
hasta los 200 megahercios. Entonces, esta banda está aquí ya copada. La banda UHF, ¿qué permite la banda UHF? Es una banda más extensa. Técnicamente, la banda de UHF ahorita se lo está utilizando para televisión digital, ya lo vamos a ver más adelante. La televisión digital, todos estos canales que están en esta banda se lo va a migrar a la televisión digital y esto va a ser en la banda UHF. La banda UHF tiene mayor rango de frecuencia, ¿no es cierto? Va desde los 400 megahercios hasta los 600 megahercios. Entonces, técnicamente es la asignación de frecuencia, pero a nivel de tema de problemas de objetos y temas de multitrayectoria, de problemas de tener, ¿quién tiene mayor problemas para transmitir? ¿Las de menos frecuencia o las de más frecuencia? ¿Quién va a tener más calidad en la televisión analógica? Mientras más frecuencia, más pérdida también. Correcto, ese es el problema. Por eso los canales en VHF, los canales principales están en VHF, para tener mejor calidad, porque va a tener menos pérdida. Las que tienen más frecuencia van a tener más pérdida en señal en lo que es televisión analógica, ¿no es cierto? Estamos hablando. Por eso, si ustedes comparan un canal UHF con un VHF, el VHF se ve mejor porque el rango de frecuencias es menor. Mientras más se tiene frecuencias, más se va a tener problemas de pérdidas y afecta más si hay paredes, ¿no es cierto? En la señal tiene mayor pérdida la señal para atravesar obstáculos. Esa es la parte técnica. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Listo. Aquí está un diagrama de bloques típico de la transmisión analógica. Tenemos el video y el audio, el excitador, el amplificador de audio, el multiplexor, los filtros y la radiación y el transmisor. Entonces, ese es un diagrama típico de la transmisión. El tema de la visualización de la señal de video. La televisión analógica se desarrolló a la par de los televisores de rayos catódicos, de esos televisores grandotes que tenían la parte de atrás donde estaba el tubo de rayos catódicos, se realizó a la par. Un televisor de tubos genera la imagen de video mediante el barrido de haz de electrones en un patrón horizontal. A la imagen de cada haz regresa al inicio del siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces aquí tengo mi señal, ¿no es cierto?, analógica, la placa de barrido, y aquí tengo la señal y la imagen que yo voy a visualizar. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, yo transmito y el televisor va a recibir la primera línea, acaba, comienza la segunda, la tercera, hasta la N línea. Para el estándar NTSC, ¿cuántas líneas serían? ¿Cuántas líneas son? Lo había dicho. Es 525. Perfecto. Para el estándar PAL serían 625. Es por eso, primera característica, que no serían compatibles, ¿no es cierto? El estándar, si yo tengo un televisor aquí con sistema PAL, va a esperar que le llegue 625 líneas. Es por eso que se va a ver la señal distorsionada, porque en un transmisor le va a transmitir 625 líneas. Vamos a ver el tema de la colorimetría. Vamos a hablar de los colores primarios. ¿Quién me puede decir qué es los colores primarios? ¿Cuál es la característica de los colores primarios? De esos colores derivan luego los del... No le escuché bien. De esos colores son los que generan o se derivan los demás colores. Perfecto. Tenemos el rojo, verde y azul. El rojo, el verde y azul son colores primarios porque de ellos no se derivan o no son parte de o no se conforman de una combinación de otros colores. Del rojo, verde y azul se viene 1 millón, como dice ahí, 16,7 millones de colores. Y la combinación perfecta de estos tres colores es el color blanco. Entonces tenemos que el rojo, verde y azul son los colores primarios que se utilizan en la televisión, hasta en la televisión digital. De ahí partimos
Esa es la señal analógica que vamos a tener, una señal de rojo, una señal de verde y una señal en azul, que combinada me da la imagen que el ojo humano ve. Como dato, algo que ustedes conozcan, ¿cómo nació esto? Isaac Newton puso un prisma y le enfocó a la luz del sol y vio que en el prisma había variación de color. Entonces ahí se dio cuenta que la luz es una combinación de colores. De ahí ya vieron cuáles eran los colores primarios, que no eran parte de otros, y se nació lo que es el rojo, verde y azul, o el RGB, que es en las siglas en inglés, Red, Green, and Blue. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos el rojo, el azul y el verde. Si combinamos estas tres imágenes con estas intensidades, vamos a tener la imagen que tenemos aquí que nosotros podríamos visualizar. Por un tema de adaptar la señal a una etapa de luminancia y una etapa de color, no trabajar solo en rojo, verde y azul, sino una etapa ya. ¿Qué parte tenemos de intensidad de color y qué parte tenemos de brillo? Se trabaja con lo que es Y, U y V, o lo que se conoce con la parte de luminancia y la parte de crominancia. Más adelante podemos ver que es crominancia en azul y crominancia en rojo. Entonces aquí tenemos que se produce la señal, tenemos la señal RGB, los colores primarios, y estos son transformados a una parte de luminancia y otra parte de crominancia. El ojo humano es más sensible a la intensidad de brillo que a la información de color. Entonces es más sensible a la parte de luminancia. Entonces aquí vemos que luego para una televisión a color analógica tenemos una parte de luminancia y una parte de color. Y una televisión en blanco y negro se manda a la misma parte, pero solo lo que vamos a necesitar es la parte de luminancia, donde está la parte de blanco y negro, el cambio de la intensidad. Ahí les puse un gráfico de la variación de V, del tema de la crominancia, donde se puede ver los diferentes colores, solo como ejemplo. Listo, vamos a ver la televisión digital. ¿Quién me puede decir qué piensan, qué características cambiaría la televisión digital o qué beneficios tendríamos la televisión digital respecto a la televisión analógica? ¿Qué características tendríamos? ¿Qué mejoras habría de la televisión digital a la televisión analógica? Más canales. Más programación, ya, perfecto. ¿Qué más? La calidad de imagen. Perfecto, la calidad de imagen. ¿Qué más? Menos pérdida de señal. Bueno, eso viene con la calidad de imagen. ¿Qué más? Se puede poner más contenidos en la información. Ya podemos Como poner cambiar contenido. idiomas, subtítulos. Ya, perfecto. Más contenidos. ¿Qué más? Un mayor ancho de banda. No, el ancho de banda son los mismos 6 MHz, ya les mencioné. Les falta uno que es importante. Bueno, dos. Satelital. ¿Perdón? Satelital. No, la televisión, bueno, hay la televisión digital satelital, hay la televisión digital que es por cable y la televisión digital terrestre que vamos a analizar. La clase se enfoca más al último en la televisión digital terrestre. Pero Tiene tal vez algo que ver con la señal que ya llega rectificada o algo así, pues la diferencia o la una señal, característica. sí, la calidad de la señal, sí, porque vamos a tener señales en HD, High Definition, es una señal definida, y tenemos la señal estándar. La señal estándar supuestamente es parecida a la señal analógica, pero es superior. Pero les faltan dos características que son fundamentales. El tema de los... Mayor rapidez. Inge puede ser que permite más transmisiones simultáneas. Vamos a ver la red de frecuencia única más adelante en la siguiente clase. Sí, es una de las principales características de la red de frecuencia única que permite que el receptor reciba múltiples señales y no se distorsione la señal. La canalización. El tema de la canalización tiene 13 canales, sí, pero no hablando técnicamente. Ya vamos a enfocarnos técnicamente, a hablar todo el tema, cómo funciona el estándar. Pero ¿qué beneficios más tiene comparación a la televisión analógica? Audio estéreo. Audio, el audio es de estéreo, tiene hasta audio Dolby 5.1. Tal vez la televisión digital codifica sus señales de forma binaria. Es una comunicación digital, es lo mismo, ¿sí?
Pero tiene dos características que nadie me ha mencionado hasta ahorita. Permite la recepción en múltiples equipos móviles, permite recibir en equipos móviles con buena calidad de señales. Y segundo, permite la interactividad. ¿Qué es la interactividad? Ya la televisor ya es otro medio de comunicación del televidente hacia el usuario. Que la televisión analógica era solo una vía, del transmisor al televisor. Ahora el televisor se va a convertir en dos vías, con la vía de retorno. Hay varias tesis de estudiantes, lo vamos a ver más adelante, que han hecho aplicaciones para temas de interactividad entre el televisor y el exterior, ¿no es cierto? Entonces ya es un tema de doble vía. Entonces esto lo podemos ver en la siguiente lámina, la mayoría que me han comentado. Mayor número de canales comparado con la televisión analógica. En la televisión analógica solo tengo un canal, ¿no es cierto? En los 6 MHz. En la televisión digital yo puedo tener hasta 4 canales en señal estándar, 2 canales en high definition con 2 canales de estándar o un canal Full HD. Se lo puede técnicamente, pero la normativa no lo permite. Mejora calidad del video, ya permite señales en high definition. Vamos a ver señales nítidas. Por eso es que los canales de prueba, si han visto en televisores analógicos, hay canales en HD y en canales de estándar. Entonces, ¿qué me permite eso? Tener múltiple programación. Yo puedo tener en los 6 MHz Ecuavisa, ¿no es cierto? Si yo pongo Ecuavisa, está transmitiendo en un canal, está transmitiendo la novela, en el otro canal las noticias y en el otro canal un partido de fútbol. En los mismos 6 MHz yo tengo múltiple programación, múltiples canales. Incorpora interactividad con los televidentes. Algo que no hay en la televisión analógica. Yo tengo interactividad, tengo ya la vía de retorno. Hay algunas tesis de estudiantes que han hecho, un estudiante hizo recién un tema de platos de comida. Entonces hizo promoción de platos de comida, hizo una votación de línea que iba a un servidor y ya escogían quién era el mejor plato y también les direccionaba a las páginas web de los platos de comida. Entonces ya podía el televidente ver la preparación del plato y hacer un tema de interactividad. Simplicidad de la red de distribución, no existe instalación, es el mismo medio del aire, dependiendo del medio de instalación, ¿no? Si es de la televisión digital terrestre, que se conoce como TDT, televisión digital terrestre, que va a reemplazar a la televisión analógica, esa va a ser el mismo medio de distribución, es el aire. Ancho de banda limitado para la TDT, 6 MHz, regulación por parte del Estado. ¿Quién regula? El Arcotel. Fácil instalación donde los usuarios y sin gran precisión. Si yo tengo ya un televisor con el estándar digital aquí en el país, ya recibo la señal digital. O si no, tengo que utilizar un conversor de señal digital analógica para poder utilizar mi televisor antiguo que yo tengo. Ese tipo se llama set-top box. Soluciona problemas de movilidad como multitrayectoria y efecto Doppler. ¿Qué es multitrayectoria y efecto Doppler? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el problema de multitrayectoria y cuál es el problema de efecto Doppler? Multitrayectoria. A ver, el señor Cristian Moreno. El señor Cristian Moreno, ¿qué es el efecto multitrayectoria o qué piensa que es el efecto multitrayectoria? El efecto multitrayectoria, que va a diferentes puntos o diferentes trayectorias simultáneamente. Algo así, ¿no es cierto? En el receptor, lo que pasaba en la televisión analógica. Tengo el Cerro Pichincha y tengo mi transmisor y solo radió la señal. Entonces tengo edificios, árboles, obstáculos, entonces la señal va a dar varios rebotes. Entonces mi receptor, mi televisor analógico va a recibir la misma señal desfasada en el tiempo porque la una rebotó más. Entonces tiene múltiples trayectorias. Sí, eso tendría que ser. ¿Qué es el efecto Doppler? Me parece. El efecto Doppler, pues se podría decir que solo va dirigido a un solo punto e ida por vuelta. No. ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Otro? Me parece que mientras viaja la frecuencia, esta frecuencia se puede mover o la señal se puede mover y... Varía la frecuencia de la señal. Eso es el efecto Doppler. Para un ejemplo que les pongo. Tengo una ambulancia. Mientras más cerca está yo de la ambulancia, más duro oigo la sirena. Si yo me alejo, la ambulancia se aleja,
más suave oigo o más lejos oigo el sonido de la sirena. ¿Qué quiere decir? Cambió la frecuencia de esa señal de audio. Lo mismo pasa con los equipos móviles. Yo me estoy moviendo con un equipo móvil. Eso es un efecto Doppler que afecta a la señal, porque yo me estoy alejando de la señal que me llega. Entonces, esos son los dos problemas que existen en la televisión analógica y que en la televisión digital lo resuelve. Bajo costo de instalación comparado con otras tecnologías. Aquí podemos ver una comparación de la señal analógica a la señal digital. Podemos ver el efecto lluvia, el efecto que se ve la misma señal borrosa, etc. Y aquí tenemos la misma señal en una calidad de televisión digital terrestre. Otra de las calidades del audio y video, ¿no es cierto? Múltiples dispositivos. Puedo tener equipos fijos como televisores, como equipos móviles, celulares, equipos móviles de televisión, portátiles, etc. La televisión digital me permite recibir en equipos móviles. Cualquier equipo que tenga instalado el estándar me permite recibir esa señal. Interactividad, esta es la tesis que les mencionaba, ¿no es cierto? Está el tema del canal. Aquí hicieron una programación en Jinga. Aquí está el set-top box. Aquí donde corrieron el programa. Tienen la programación en vivo, pero ya pudieron ejecutar el programa. Aquí estaban los tres menús y aquí tienen el QR. Bueno, es una aplicación que hizo un estudiante. Vamos a ver ahora la televisión digital. Vamos a ver la televisión digital. Su unidad básica es el píxel. Si yo les pregunto en algún examen cuál es la unidad básica de la televisión digital, es el píxel. El píxel está formada por una señal de luminancia, un byte de luminancia y 2 bytes de crominancia, de azul y rojo. Como ustedes saben, la señal RGB se la puede transformar a la señal de luminancia, qué parte de luminancia y cuánta parte de crominancia tenemos. Y aquí tenemos una tabla de cómo fueron iniciando las primeras señales de televisión. Si tenemos un bit, vamos a tener 2 colores, lo que se conoce como monocromático. Si tenemos 2 bits, tenemos 4 colores, que se conocía como CGA. Si tenemos 4 bits, vamos a tener 16 colores, lo que es el EGA. Estos fueron los primeros Ataris o Nintendos, con el Mario Bros. Que se veía cuadradito y todo eso no se veía bien. Esto era las primeras señales digitales ya en bits. Podía tener hasta 16 colores. Y si tenemos 8 bits, podemos tener 256 colores, lo que es el VGA. ¿Qué es el VGA? Si han de haber escuchado el VGA, ¿quién me puede decir dónde utilizamos el VGA? Aún utilizamos el VGA. Si han de haber utilizado el VGA. Los computadores, principalmente los monitores, probablemente hasta hace unos 10 años era tal vez muy común. Claro, y hay aún que lo utilizan para conectarle a los proyectores. Ahorita están siendo reemplazados por los cables de HDMI, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 8 bits por RGB, quiere decir que yo tengo 8 bits, tengo 24 bits en la señal de lo que tengo por píxel, ¿no es cierto? Tengo un byte por Y, un byte por CB, por parte de crominancia de azul y una parte de crominancia de rojo. Esto sería aquí un píxel que está formado por una parte de luminancia, una de crominancia, 2 de crominancia, perdón. Y estos estarían formados por 3 bytes o 24 bits, que en pocas nos darían ya un número más elevado de colores que puedo manejar. ¿Cómo saco la relación de RGB a luminancia y crominancia? Con estas siguientes fórmulas, ¿no es cierto? Si yo tengo el valor de B, el valor de G y el valor de R, yo puedo sacar la parte de luminancia. De igual forma, puedo sacar la parte de crominancia en azul y la parte de crominancia en rojo, ya conociendo los valores de RGB. La señal de luminancia contiene la variación de brillo de un color, y es decir, las tonalidades de gris, lo que yo les decía, tiene la variación de brillo, y el ojo humano es más susceptible a la variación del brillo que al color. La señal de crominancia contiene la información de la saturación de color. Pregunta de examen, ¿a qué es más susceptible el ojo humano? A la variación de brillo o a la señal de luminancia. Listo, vamos a ver. Ya vimos que todo nace de una señal analógica, que es el RGB, que la transformamos a Y, a la señal de luminancia y crominancia. Esas son señales analógicas. Vamos a transformarles a señales digitales. Se han de haber tenido ya
comunicación digital. No creo que hayan llegado a televisión digital sin ver comunicación digital. ¿Cuáles son los 3 pasos que yo tengo que hacer para convertir una señal analógica a digital? Son 3 pasos que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son los 3 pasos? ¿Cuáles son los 3 pasos que yo tengo que hacer para transformar una señal analógica a digital? A ver. Preguntemos. ¿Tiene que ver con la conversión de los códigos binarios? Bueno, yo pregunto 3 pasos. Para convertir la señal son 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos? Explícitamente. Tienen que tener 3 pasos. Se tenía que realizar un muestreo. Ya, muestreo es el 1. Yo muestreo la señal analógica. Segundo. Codificación. La codificación es del tercero. ¿Cuál es el segundo? Cuantización. Cuantización. Esos son los 3 pasos que yo tengo que hacer para cualquier señal analógica. Yo tengo que muestrear, cuantificar y codificar. Entonces aquí vemos esta señal triangular. Le están muestreando en n valores con 8 posibles valores, 8 bits. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos la señal analógica, la muestramos, la cuantificamos y finalmente la codificamos como ejemplo. 001, 000, 001, 010 y todos van a ser, si hablamos en voltios, 0 y 5 voltios es un bits, ¿no es cierto? Y ahí podríamos ya digitalizar la señal. Entonces, si nosotros hablamos de la televisión digital, tenemos la señal analógica, ¿no es cierto? Ya vimos que del RGB nosotros podemos transformarlos, los valores del RGB. Chuecas las letras. Tenemos la señal del Y y la parte de crominancia. Ya tenemos la conversión analógica, muestramos, codificamos y cuantificamos y codificamos en 8 bits y 8 bytes. Vamos a tener las frecuencias de muestreo. La frecuencia de muestreo para la señal de luminancia es 13,5 MHz. La frecuencia para las señales de crominancia en azul es 6,75 MHz y para la señal de rojo es 6,75 MHz. Si sumamos la frecuencia, la total de frecuencias por segundo que vamos a necesitar muestrear, son 27 MHz por segundo. Si tenemos 27 MHz por segundo y utilizamos 8 bits, tenemos una tasa de transmisión de 216 Mbps, aproximadamente 200 Mbps. Pregunta de examen. ¿Cuánto es el ancho de banda que yo necesito para transmitir 200 Mbps por un medio inalámbrico? Solo digitalizando la señal. ¿Cuánto es el ancho de banda? Tengo la velocidad de transmisión. Quiero conocer el ancho de banda que yo necesito para transmitir 216 Mbps por un medio inalámbrico. ¿Alguien? Sin ninguna modulación, sin nada. 54 MHz. Un poquito más. Necesitamos nosotros 108 MHz de ancho de banda para transmitir los 200 Mbps. Pregunta, ¿yo puedo transmitir ese solo con la señal digital? Ya la digitalicé, la señal analógica, la pasé a unos y ceros. ¿La puedo transmitir en los 6 MHz? Estos 200 Mbps los puedo transmitir ¿puedo transmitir por los 6 MHz? Comprimiendo. Comprimiendo, obviamente. No lo puedo hacer. Y utilizando la mayor modulación que existe para los medios inalámbricos. Si yo utilizo 64 QAM con una modulación adaptativa que puede cambiar de QAM a 64 hasta QPSK, que sería la más básica. Si yo utilizo 64 QAM, que me representan en relación 6 bits por hercio, aproximadamente, ustedes saben que 64 son 6 bits, 16 son 4 bits,
QAM son 2 bits, y ahí está el diagrama de constelación y todo el tema ese. 64 QAM es la modulación más eficiente y que hace mejor transmisión de la señal y el mejor uso eficiente del espectro radioeléctrico, del ancho de banda. Porque 64 QAM manda más datos de transmisión que 16 QAM. 16 QAM manda más datos de transmisión que QAM. QAM manda más datos en la transmisión que QPSK. ¿Cuáles las desventajas? Que 64 AM es menos robusto para interferencias, pero bueno, hablando ya técnicamente del tema de comunicación digital, ya me metí. Pero ya utilizando 64 QAM, que utiliza 6 bits por hercio, aproximadamente los 216 megahercios los tengo que un ancho de banda de 30 megahercios. Aún me sigue faltando. Yo solo tengo un carril de 6 megahercios. Si hago una autopista, ¿no es cierto? Yo tengo una autopista con un carril y quiero meterle un tráiler, necesito un carril bueno, si quiero necesito una carretera de 4 carriles. Entonces, ¿qué necesito? Comprimirla para que entre en ese carril, en ese único carril, porque mi información es demasiada para transmitirle por los 6 MHz. Es por eso que es necesario comprimirle la información. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, que es la más interesante, el tema de las compresiones. Vamos a ver lo que es MPEG 2. Pero lo que les mencionaba ahorita, una señal analógica de televisión estándar de 525 líneas o 625, al convertirse en digital, el caudal binario es de aproximadamente 200 megabps, que por poder transmitirse por cable de banda ancha o radioenlaces digitales, se debe reducir a velocidades prácticas mediante algún tipo de codificación adecuado, modulación digital, que aumente la eficiencia espectral. Es así que utilizando aún 64 QM, que son 6 bits por hercio aproximadamente, tenemos un 30 megahercios que aún no es necesario. No es suficiente para poderlo transmitir. Si bien puede ser aceptable para una transmisión por cable o satélite, es todavía 5 veces superior al ancho de banda disponible para un canal de radiodifusión terrestre, de modo que las técnicas de modulación digital no son suficientes por sí solas, lo cual que hay que utilizar otras técnicas que son las técnicas de compresión que vamos a ver la siguiente clase. Eso, listo. No sé, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió? ¿No se comprendió nada? Sí se comprendió. ¿Algo que no quedó claro? Todo claro, hijo. Todo entendido. Igual, sin novedad, ingeniero, todo entendido. Positivo, Inge. Ya, perfecto. Entendido, Inge. Entonces, es importante que entendamos, ¿no es cierto? Y espero que al final vuelva a preguntar. Aún digitalizando la señal, pasándole de analógica a digital, esa tasa de transferencia o esa velocidad, no puedo enviarle por ese camino que me dan de 6 MHz. Entonces, tengo que utilizar otras técnicas, otras tecnologías como MPEG 2, MPEG 4, para poder comprimirle la señal y poder utilizar, porque saben, nosotros no mandamos solo un canal, mandamos múltiple programación, interactividad. Entonces, el ancho de banda que tenemos es muy pequeño y tenemos que hacer un uso eficiente de ellos. Es por eso que utilizamos otras técnicas de compresión, que lo veremos la siguiente clase. Es importante tener eso en cuenta. Listo. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, daríamos por cerrado la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Cuestionarios, sí, que vamos... Perdón. Adelante. Sí, dígame. Bueno, por mi parte, si es que va a haber cuestionarios para los que son las pruebas, exámenes. Sí, el examen, hay cuestionarios, hay semanas que hay cuestionarios que son solo de la clase, que van a ver el tema de la clase. Yo le activo una semana y en la semana dan el examen con 2 intentos. Y hay en la semana 7 y 16 hay tema de reforzamiento. Entonces ahí haremos una simulación de examen en la plataforma con mi ayuda. Entonces dan ustedes el examen y yo voy a estar aquí conectado y cualquier duda me van preguntando y vamos haciendo ese cuestionario conjuntamente. El examen final si es un solo intento, en 1 hora, 35 preguntas. Ponemos de acuerdo con el presidente del curso.
Ah, me olvidé, el presidente del curso, no me hicieron acuerdo. ¿Quién es el presidente del curso? Diego Acurio, Inge. Ya, Diego Acurio, el primero que dijeron. No le haga caso. Bueno, díganme ahorita, si no yo escojo al azar alguno. Debería Inge, ser el algo más responsable, adicional, porque yo me por favor. comunico solo con él. ¿Perdón? Dependiendo de la persona que quede como presidente para antes del tiempo de una vez hacer el grupo para Claro, también yo poder. la persona que nombro en el chat tiene que mandar su número celular. Entonces, por favor, si me dicen alguien que sea también responsable para comunicarles las cosas que yo les digo, entonces, alguien que me sugieran, si no yo escojo al azar. Te propongo Diego Novoa. Ya, entonces el señor Diego Novoa es el elegido. Él tiene que enviarme un correo a mi mail con su nombre, su número celular y su correo, por favor, porque yo me tendría contacto con él si hay algún cambio, algún tema. También tiene que darle seguimiento al CIGE de las clases, el tema del CIGE. Entonces, por favor, el señor Novoa que les comparta el número por el chat y todos escríbanle su nombre a ese número para que creen el grupo. Yo me comunicaría con él cualquier novedad y él tendría la obligación de comunicarles a ustedes. Que por favor, compañero, suba el número antes de que se acabe el tiempo. Gracias. Listo, entonces, por favor, el señor Diego Novoa no se olvide de enviarme el mail con sus datos y sus nombres del correo y su número celular. Por favor, no se olvide. De acuerdo. Por favor, para los compañeros que me envíen entonces un mensaje por WhatsApp para incluirles en el chat que vamos a hacer de WhatsApp. A quien no me envíe no le voy a incluir, obviamente. Listo. Bueno, si no hay nada más, hasta ahí sería la clase de hoy día. Que tengan una buena noche. Igualmente, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias, compañeros. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Gracias, Inge. Gracias, Inge.